Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Soy Andrés Suárez Jaramillo y hoy vamos a hablar de México. El país azteca atraviesa una etapa crucial en su política. Las actuales elecciones podrían marcar o un giro inédito a la izquierda o un continuismo de décadas donde la impronta política ha sido históricamente de centro-derecha. Para entender más sobre la política mexicana tenemos que viajar al México de hace más de 100 años, al México de los pistoleros, los bandoleros y los corrillos. Esta es la historia de la Revolución Mexicana. Recién despuntaba el siglo XX y México amanecía con el gobierno de este hombre, Porfirio Díaz, un militar que desde 1877 había llegado al Palacio Nacional con un discurso antirreeleccionista, pero que paradójicamente se hizo reelegir 6 veces como presidente y estuvo más de 30 años al frente de México. Por eso este periodo se ganó un nombre, el de Porfiriato. Pero México, a pesar que durante esta época experimentó un notable crecimiento económico, también sucumbió ante la profunda desigualdad social. Los ricos, muy pocos, gozaban de las grandes haciendas, los latifundios cuya extensión se perdía en el horizonte. Los pobres, la inmensa mayoría, habían perdido sus tierras. Díaz los había expropiado de los ejidos, o sea, los campos comunes que los indígenas y campesinos compartían y que legítimamente habían heredado de la corona española. Ante semejante problemática social, que se traducía básicamente en la ausencia de una reforma agraria, los mexicanos comenzaron a sublevarse. Y con la cresta de indignación popular asciende la figura de Francisco Madero, un constitucionalista, un hombre de leyes que decide convocar a los criollos, alzarlos en armas, encarar al envejecido Porfirio Díaz y estallar la gran revolución mexicana. La horda criolla fue de tal magnitud que al octogenario Díaz no le quedó otra alternativa que renunciar a la presidencia y exiliarse en Francia. Pero no vayamos a creer que con sacar del poder a Porfirio Díaz se acababa la historia. La Revolución Mexicana apenas comenzaba. Serían 10 años de bala a diestra y siniestra en la que murieron más de 1 millón de mexicanos, incluyendo a todas las figuras y celebridades de la Revolución. Nadie se salvó de esta época de violencia. Entonces, con la caída de Porfirio Díaz, Francisco Madero fue elegido presidente, pero su hazaña no hubiera sido posible sin el apoyo de 2 grandes comandantes que inmortalizaron los corrillos mexicanos. En el sur, este hombre, Emiliano Zapata, el valiente agrarista, cuya causa no era otra que la devolución de las tierras comunales para el pueblo indígena. De Zapata, muchos años después, se inspiraría el zapatismo y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Ahora bien, en el norte, esta otra figura, una leyenda, Francisco Villa, el gran Pancho Villa, un nombre que le dio la vuelta al mundo. Comenzó por ser un peón de una hacienda mexicana, quien, por defender a su hermana de ser violada por el hijo de su patrón, terminó matándolo, huyendo al monte, convirtiéndose en un célebre guerrillero y luego comandando la revolución de los rancheros. Así entonces, México estaba dividida en 3 columnas. En el norte estaban los rancheros de Pancho Villa. En el sur estaban los zapatistas, los indígenas que lo seguían a él, y en el centro había otra persona, un comandante que en su momento apoyó a Madero, Pascual Orozco, un general que no tardó mucho en cambiarse de bando para apoyar lo que se llamó la contrarrevolución. A Madero lo traicionaron entre Pascual Orozco y Victoriano Huertas. Lo pusieron preso, le acribillaron a su hermano Gustavo y a su vicepresidente José María Pino. Y finalmente a él también lo asesinaron. Sin embargo, parte de sus ideas prevalecieron en otro personaje, Venustiano Carranza. Carranza era gobernador de Coahuila y cuando vio que habían matado a Madero y que Victoriano Huerta había asumido el poder, decidió ponerse en su contra. Rápidamente conformó el Ejército Constitucionalista que terminó derrotando al gobierno federal en 1914. Carranza sería entonces presidente de México de 1917 a 1920, pero su mandato tuvo que lidiar con los levantamientos tanto del norte con los villistas como los del sur con los zapatistas.
El método para resolver estos levantamientos es considerado uno de los atributos de la Revolución Mexicana, la matazón de dirigentes políticos. A Zapata lo traicionaron y lo mataron en 1919. A Carranza lo emboscaron en 1920 y también lo asesinaron. A Pancho Villa, su turno de ser emboscado y asesinado, le llegó en 1923. Como hijo de esta revolución nació en 1928 el Partido Nacional Revolucionario, que luego derivó en el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Este movimiento político se inspiró en la lucha de masas de 1910, de sobreponer los intereses colectivos a los mezquinos intereses individuales, como ellos los llamaron. 71 años gobernó en México el PRI hasta comienzos de este siglo. Ahora México, luego de más de 100 años, se enfrenta por primera vez a la posibilidad de un cambio ideológico político. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia contemporánea de México. Esta y otras historias las pueden encontrar en nuestro sitio web france24.com.